¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Asa, estamos aquí transmitiendo en vivo desde Expert TV, el canal de los expertos en el estudio A. El primer programa del año, estamos abriendo temporada 2020 con un invitado de honor, de superlujo, mi querido Armando. Armando, bienvenido hermano. Qué gusto tenerte por aquí. Bueno, el gusto es mío. Déjame, antes, siempre lo hago, antes que nada, pedirle a la gente que nos está viendo que nos hagan el favor de invitar y de compartir este video a la gente para que le llegue a muchísimas más personas y que se pueda ver y llevar el mensaje que Armando nos trae con todas las luces sabidas y por haber. ¿Te parece, Armando? Padrísimo, claro. Entonces, lo único que tienen que hacer, amigos, ya saben, es ir, compartir y que se vea en más lugares. Esto ya se está transmitiendo en vivo, Armando, en varias plataformas. De hecho, aquí lo voy a poner. Ya tenemos, por ejemplo, aquí, saludos desde Querétaro. Gracias, mi Vic. Aquí vamos a estar viendo el programa. Aquí lo tenemos. Padrísimo. Armando, yo leí tu historia y es súper interesante. Oí el resumen. Tú empiezas con un tema creativo desde muy temprana edad. Uh-huh. ¿De dónde te sale el tema de esa creatividad a los 8 años, empezar a hacer cosas interesantes para un niño de 8 años, hacer cómics, crear juguetes? Pues tampoco está tan fácil. A lo mejor en nuestra época sí, porque éramos mucho más inquietos que lo que hay ahora. Ahora les das un celular y están contentos. Pero, ¿cuál crees que haya sido el detonante para que Armando empezara a hacer ese tipo de cosas? Pues mire, es difícil de pensar en aquella época y sobre todo compararla a la época del día de hoy. Sí, sin comparación. Sin embargo, nos llevamos 5 días de debate. Sí. No, pero yo te diría que, a ver, en primer lugar, vengo de una familia con mucha vena artística, ¿no? Ajá. Tíos, mi mamá, en fin, como que incluso mi papá estuvo mucho en temas de la artisteada, digamos. Dirigió documentales, hizo películas, representó artistas, etcétera. Entonces, como que siempre estaba esa cosa creativa en mi casa. Qué padre. Pero fíjate que más allá de eso, yo quisiera destacar, porque va muy ligado al tema que vamos a platicar el día de hoy, que afortunadamente, y dada la época que me tocó vivir a mí de niño, mis papás como que siempre me permitieron hacer las cosas. Como que no fue el clásico de niño no hagas eso, o hazlo ahorita de niño pero ya de grande ya no. Como podrás haber visto en mi semblanza, pues yo empecé estudiando diseño gráfico. Y en aquel momento el diseño gráfico no era lo que es al día de hoy. Incluso era una carrera más vista hacia las mujeres, ¿no? Okay. O incluso más al público gay, ¿no? Porque tenían como esa sensibilidad y esta vena como mucho más artística, etcétera. Y no era visto incluso ni siquiera como una carrera tan formal. O sea, era una época en la que era más bien, pues estudié ingeniería, alterna, ¿no? arquitectura. Sí, era bastante nueva incluso, ¿no? Entonces, desde ahí, la verdad es que yo agradezco mucho a mis papás, porque lo que yo hacía de niño, lo que acabas de describir, de contar historias, tomar fotos, hacer dibujos, etcétera, pues es lo que al día de hoy sigo haciendo, nada más que ya de grande, ¿no? Y eso, la verdad es que me siento muy bendecido, porque al final tiene que ver, por un lado, con un permiso, digamos, de mis papás de realmente apoyarme en todo lo que yo quiero hacer, pero por otro lado también tiene que ver con un tema de saber realmente lo que quieres desde muy chiquito. Okay. O sea, realmente me parece que la edad de oro para los niños o para el ser humano en general es justamente entre los 8 y 12 años, que es cuando realmente piensan no tanto qué estudiar, sino qué ser. De acuerdo. Y si te acuerdas, aquella época te decían, ¿qué quieres ser de grande? ¿Qué quieres ser de grande? No te decían qué quieres estudiar, te decían qué quieres ser. Y por eso venían esas respuestas de el astronauta, el bombero, hoy el influencer, que es lo que vamos a hablar hoy, o el youtuber, ¿no? Pero te hablaban de qué querías ser, no de qué querías estudiar. Pasan los años y a la gran mayoría, ya cuando llega la edad de la definición, que ya no tienes 8 ni 12, sino tienes 17, ¿no? 18, y te dicen, ¿qué vas a estudiar? Mediados de prepa. Entonces, de tener un panorama y unas posibilidades de este tamaño, te las reducen a pues, las carreras que están disponibles en las universidades. Que eso es lo peor, ¿no? Porque Sí. te encasillas y terminas en el mismo sistema, en la misma programación a la que estás obligado a tomar. Es correcto. Que esa es la parte que a mí no se me hace tan divertida, ¿no? Nada divertida. Eso creo que nos ha dado como resultado, y creo que no me dejarás mentir, tener tal cantidad de personas que hacen cosas que no necesariamente les encantan, que probablemente ni tan buenos sean haciéndolo,
pero terminaron ahí que porque el grupito de amigos de aquella época se metió a la misma carrera, que porque la novia, ¿no?, te invitó a que estudiaras lo mismo, o sigues los pasos de tu papá porque se dedicaba a tal cosa y tú sigues como la misma historia, ¿no? Es como bastante común. Vives a la sombra de, ¿no? Sí, es correcto. Dice, mi papá es abogado, yo voy a ser abogado. En mi caso, ¿no? Mi papá es agente de viajes, ahí va uno de agente de viajes. Y más vale que seas bueno, ¿no? Sí, porque tienes que Tienes mejorar, tienes que mejorar al papá, ¿no? Sí. Y esa parte creo yo que no es lo que hoy se está viviendo. Y qué bueno que en aquella época tus papás te dieron la oportunidad de desarrollar lo que tú querías desarrollar. Es correcto. Que eso es, esa bendición, como lo acabas de mencionar, es totalmente fuera de contexto en ese momento, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que ahorita ya hay mucho más apertura en ese sentido, pero tampoco del todo. Sobre todo porque al día de hoy lo que los papás nos imaginamos, yo soy papá de varios, de 4 particularmente, no nos imaginamos lo que nuestros hijos realmente van a hacer para cuando realmente estén trabajando. Claro. O sea, hay estudios que te hablan que de las carreras que hay enfrente ahorita, pues la gran mayoría van a ser completamente obsoletas en muy pocos años. Y cosas que se necesitan, claro, y cosas que se necesitan para el futuro, hoy no sabemos ni por dónde abordarlo. Hay una que se llama, un libro que leí que se llama Terminando el siglo XXI. Ok. Que habla precisamente de eso. ¿Qué va a pasar cuando los doctores no sirvan? ¿Qué vas a hacer con que falta todo poquito. eso? Que falta poco. Sí, los abogados, los abogados. contadores. Y va a ser todo tan tecnológico que tú vas a llegar, te haces un estudio de sangre con cualquier cosa, tipo lanceta de diabetes. Sí, te va a decir, tienes cáncer, tienes eso, tienes lo otro, bla, bla, bla. Y ya. Y Te automedicas. Bueno, no te automedicas. La máquina te hace, te pide el medicamento. Con inteligencia artificial te saca tu recetita y se acabó. Entonces, es correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas de lo que estamos hoy estudiando, lo que se está estudiando, mañana va a ser obsoleto. Es correcto. Y entonces va a pasar, perdón la comparación, va a pasar lo que en Cuba, vas a tener doctores taxistas, ¿no? Ajá, así es. Y eso es lo grave. Sí, efectivamente. ¿No? Efectivamente. Ok, y de ahí, yo tengo una pregunta que me encantaría que me la contestaras. Con gusto, dime. ¿Qué onda con Billy Joel y con Inexcess? Billy Joel Okay. fue el primer disco en 1980 que compré. Okay. Navidad de 1980. Que aparte fue, si no me equivoco, el primer DVD que salió, ¿cierto? O de los el mío primeros, todavía era acetato. No, espérame, no no me DVD. alcanzaba. El CD, el primer CD que salió era de Billy Joel. Fue el de Billy Joel, Sí, efectivamente. de éxitos, creo. Y era el de Sí. Grandes Éxitos, Mm. volumen 1. Efectivamente. Yo el que te digo no era el de Glass House, es 1980, Ya, Navidad ya, ya. 80-81. Lo Lo ubico compré en Las perfecto. Vegas, $11. Mira. Maravilloso. Todavía lo tengo. Ok. Es mi joya. Sí. Pero cuando veo tu semblanza y veo el nombre de Billy Joel y INXS, me llamó mucho la atención que una persona con tu creatividad, con tu sensibilidad, con ese desarrollo después de haber estudiado serigrafía artística en Italia, Ujú. de haber hecho cosas de fotografía, ganado concursos importantes, Sí, sí. de pronto llegas y te nombran a ti, bueno, más bien, tus obras son las que le llegan a las manos de un Billy Joel y un INXS. ¡Qué orgullo! Pues mira, más que orgullo, es un dato más anecdótico. Sí, ¿no? totalmente. Porque finalmente yo era Pero un niño. envidiable, ¿eh? Yo era un niño. Estuvo muy divertido en ese momento y digo, fui la envidia de muchos de mis amigos en aquella época. Pero la verdad es que, a ver, en ese momento yo era un escuincle. O sea, tenía, ¿qué habrá sido? Yo creo que no tenía ni 19 años, ¿no? Y literalmente por necesidad, yo empiezo a hacer cuadros, ¿no? Ujú. Salgo a venderlos a diferentes lugares y en uno de los lugares donde los vendía se acerca uno de los managers de estos artistas que los traía a México, observa la obra y curiosamente era una obra en aquel momento que era mexicana, pero era mexicana como de avanzada, Okay. ¿no? Era muy contemporánea en ese momento, muy diferenciada, etcétera. Y le llamó la atención, dijo, a ver, pues esto está como diferente, ¿por qué no compramos este y este y este? Y así se llevó un montón de cuadros, y ya que se lo estaba llevando, le dije, oye, ¿por qué te llevas tanto? ¿Tienes un restaurante, un hotel o de qué se trata? Y ya me explicó, me dijo, no, es que es el tipo de regalos que nos gusta dar de bienvenida a los artistas que vienen a México. Y ocurrió exactamente en estos dos artistas, que aparte yo era súper fan, Sí, particularmente de INXS. Tú particularmente. Me encantaba, sí, bueno. sí. Sí, es que además las rolas de INXS. Sí, no, bueno. Por ahí tengo todavía una cinta de carrete. Sí, sí, sí. Con las rolas de INXS. De ahí, ¿qué haces? Pues a ver, después de darme cuenta que definitivamente no era mi camino, Ujú. que me la pasé muy bien, estuvo excelente, gané dinero, conocí mucha gente padrísima, que fue un periodo muy cortito de mi vida,
En realidad yo siempre tuve mucho más claro que quería poner una agencia de publicidad. Okay. Y entonces, con los recursos que voy generando, chiquitos en aquel momento, de la venta de mis cuadros, pongo junto con mi hermana un despachito de diseño. Ah, vale. Efectivamente. Bueno, ese ya fue la continuación, porque le he cambiado de nombre 20 veces, Okay. pero no importa. Abrimos un despachito de diseño en la Roma, Ajá. ahí en una covachita, en un lugar bastante básico, ¿no? Pero con mucho necesitabas cariño. más. No necesitábamos más, éramos mi hermana y yo. Contratamos al poco tiempo un par de personas, un impresor de serigrafía, y ahí empezamos a hacer nuestros pininos, y eso nos fue llevando. Después mi hermana ya tomó su propio rumbo, yo tomé el mío, pero yo mantuve siempre la línea de un tema que tiene que ver básicamente con marcas, ¿no? O sea, más allá que si era despacho de diseño, que si era consultoría de marcas, que si era agencia de publicidad, porque pasé por todas y muchas más, finalmente la línea, digamos, que se mantuvo y se mantiene al día de hoy, tenía que ver y tuvo que ver con construcción de marcas. Okay. ¿No? Todo lo que tiene que ver con construir marcas comerciales. Y cuidar una marca. Y cuidar las marcas. ¿No? Hace rato lo platicamos fuera del aire, Sí. ¿no? O sea, el tener una marca, el ser una marca, es complicadísimo. Sí, ¿no? sí, es un Es un tema porque delicado. puedes Hablas de caerte. reputación, hablas de muchísimas cosas. Sí, exacto. Sí. Ok, de ahí le cambian de nombre. Sí, te va No, la evolucionando, evolución. ¿no? A ver, si algo le ha pasado a la publicidad y a muchas industrias, pero particularmente a la mía, que es la que conozco, pues es que todos los meses, años, días, etcétera, cambian las jugadas, ¿no? Te enfrentan nuevos medios, nuevas tecnologías, nuevos jugadores, etcétera, etcétera. Y nosotros, y hablo ya en plural porque Sí, eres un equipo de trabajo, era ¿no? un equipo de Un trabajo y sí, empezó claro. a crecer, etcétera, pues siempre tuvimos esta holgura o esta habilidad, digamos, de cada vez que aparecía algo nuevo, pues analizarlo, aprenderlo, entenderlo y sumarlo a nuestra oferta de valor. Okay. Entonces de repente pues sale la parte digital, que si la parte de BTL, que si la parte de eventos, X o Z temas que se fueron sumando, y el proceso fue prácticamente el mismo. Porque finalmente la línea de en medio tiene que ver básicamente con comunicar, por un Exacto. lado, y por otro lado, con construir una marca, ¿no? Sí, sí, que es dificilísimo. Y en todo este camino, mi querido Carlos, llega un punto hace unos años, pocos años, aunque estoy hablando de hace 3 años probablemente, empieza a dibujarse un nuevo jugador, que es el denominado al día de hoy influencer. Sí. De hecho, al principio, más años antes, pues ni siquiera tenía ese nombre. No, Era no, simplemente pues el bloguero, el youtuber, el que estaba como destacando en nuevos medios, y pues claramente nosotros lo que hicimos fue pretender manejarlo como todo lo anterior. Entonces, pues mira, ya llegó un nuevo jugador, veamos cómo lo atendemos, ¿no? A ver, vamos a conocerlo. A ver cómo. No Vamos estoy a tratar de conociendo, entender este vamos monstruo, a tratar ¿no? de entenderlo. Lo quiero decir con mucho respeto y cariño, pero yo le llamo este nuevo bicho, ¿no? Sí, sí, sí. Este Insisto, es un con bicho. respeto y cariño, porque de verdad tengo gente cercana y otra no tanto, que conozco y respeto muchísimo lo que están haciendo, pero para nosotros en este momento era tomar el microscopio y decir, a ver, no, espérame. Tiene a ver, patitas, tráete el tiene otro. manitas, ¿dónde están las tenazas? Exactamente. Trae antenas, no trae antenas, ¿cómo se come esto? ¿No? Efectivamente. Y lo más entretenido, y ya visto a distancia, en ese momento bastante complejo, es que de repente tenías un bicho, creías haberlo entendido, y tomabas el otro, que aparentemente era de la misma raza, por De así la misma decirlo, cepa. llegabas y decías, caray, pues este es diferente. Este está ¿no? evolucionando. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto, Carlos? Ya viéndolo con mucho más ojo a la distancia. El influencer, a diferencia del resto de las industrias, al venir del individuo, es algo que se construye solo. Ok. Y se construye de forma muy empírica. Es decir, cuando sale todo el tema digital, cuando tiene el tema de BTL, todo lo demás que había aparecido, pues aparece más como una industria que está soportada por tecnología, por empresas, por corporativos. Entonces está muy bien cobijada y en muy poco tiempo logra consolidarse como una industria propiamente. Correcto. En el caso del influencer no, porque el influencer nace en el individuo, con esta iniciativa de alguien que dijo, a ver, hay una camarita por acá, voy a empezar a hablar frente a ella, voy a subirle y va a haber gente que me va a empezar a aplaudir lo que yo digo o lo que yo hago. Y poco a poco subir. Y se empieza a convertir en esta bola de nieve que de repente toma unas dimensiones verdaderamente asombrosas. Sí, sí, ¿no? hay gente que está impresionante. No, y va a seguir habiendo todavía muchas más y con Y lo números que le que falta es ni nos imaginamos. Pero ¿qué es lo que nos lleva a esto? Al final, al llevarse a partir del individuo, cada individuo tiene sus propias reglas. Cada individuo tiene su propia formación, que en su gran mayoría es empírica, autodidacta,
a base de la prueba y el error, de muchísima constancia, mucha resiliencia, en fin, estamos hablando de mini industrias chiquitas que se manejan de forma caótica, diría yo, y que no existe algo que lo encuadre, algo que lo limite y algo que de repente diga, momentito, pongamos orden. Sí, van por la libre, por ponerlo de alguna manera. Van por la libre. Por la libre, pero en un highway, ¿no? Efectivamente, caminando muy rápido. Y al mismo tiempo lo que lo rodea, que somos las agencias principalmente y las marcas, pues justamente lo empezamos a ver como esta pelotita que no sabemos cómo agarrarla. Porque al final... Además es muy difícil medirlo. No, dificilísimo. Poco a poco estamos encontrando ciertas formas de analizarlo. Sí. Pero no es como un billboard. Un billboard al final del día, o sea, te pones una hora y estás viendo cuántos coches pasan y lo vas haciendo aleatoriamente para saber alguna mínima estadística de si tenemos tantas cantidades de impacto. Es correcto. Pero cuando se convierte, creo yo, si estoy mal me corriges, tú eres más experto que yo. Tienes personas alcanzadas, personas que te vieron, compartidos. El compartido no cuenta en nosotros porque se multiplica y se puede volver, como dices tú, ese bichito microscópico, de pronto es Godzilla. Es correcto. Es en el potencial. Sí. Y eso es lo interesante. Totalmente exponencial, efectivamente. Y entonces te pones a analizar todo esto. Sí, a ver, yo en ese momento lo veo desde la cachucha, por así decirlo, desde la silla de la agencia y con la responsabilidad hacia las marcas que poco a poco me empiezan a pedir cada vez más, oye, esto está interesante, hay que abordarlo, me interesa, contrátalo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Tienes una industria gigantesca, muy madura a su alrededor, que tiene que ver con agencias de relaciones públicas, agencias de eventos, de BTL, agencias digitales, agencias que manejan talento, pero el talento como lo conocemos en el entendido de modelos, artistas, etcétera, etcétera, efectivamente. Y tienes la parte de filtro y marketing todavía ahí al lado. Por supuesto. ¿No? El que demuestra el jamón, el que claro. La parte del display. Es correcto. Es muy compleja. Es correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Y además las plataformas, efectivamente, ¿no? Alrededor. Sí, súmale todo. Y entonces, entre todos, están en mi misma situación, cada quien con sus diferentes niveles, en el que dicen, ok, pues ¿dónde quedó la bolita? Y aquí yo pongo esto, y aquí yo lo represento, pero aquí yo lo monetizo, pero aquí yo saco negocio, etcétera, etcétera. Y después de un buen rato de analizarlo, Carlos, y de literalmente pelearme con él, y pelearme me refiero en tratar de entenderlo y tratar de encontrar la cuadratura, en algún momento, digamos, de lucidez, por así decirlo, o del famoso momento eureka, de repente dije, a ver, ¿quién se está encargando de formar esto? ¿Quién se está encargando de poner cierto orden? No se puede poner orden desde afuera. No podemos nosotros como industria pretender, digamos que regir a un grupo tan heterogéneo, tan diferente, de tantas edades. Eso en los 70s con Televisa pudo haber sido. Efectivamente, pero aquí no tienes un filtro. Entonces, por más que tú digas, a ver, niños, vamos a partir del día de hoy poner las tarifas. Dices, pues yo no juego, y ya no son 5, son 5 millones. Sí, claro. Entonces, dije, a ver, si es una industria que nació del individuo, ¿por qué no vamos al individuo? Y empezamos desde ahí. Y la mejor forma de atacar o de atender este tema es justamente en términos individuales. O sea, te fuiste del núcleo hacia afuera. Efectivamente. Pero eso es lo correcto, porque para entender el exterior tienes que primero conocer el interior. Es correcto. ¿No? Entonces te fuiste para allá. A mí, eso que platicabas del tema de las agencias, leí en tu resumen, qué padre alcanzar, ¿no? De ese pedacito que tenías en la Roma, de pronto un Merca 2.0 dice, ya eres grandotote. Qué padre, ¿no? Seguramente Álvaro te lo ha de haber aplaudido también. Sí, claro. ¿No? Pero esa parte, felicidades. Porque de ahí tú empezaste a ver, no nomás el crecimiento, sino tu equipo de trabajo te empezó a llevar hasta donde estás hoy. Empujarte, meterte a ese núcleo y hacer lo que hoy se llama Miracle Magic. Es correcto. Cuéntanos un poquito, ¿por qué el nombre? ¿Por qué el logo es un pollo? Sí, es correcto. Es un pollo. ¿De qué nace? Y de ahí, platícanos un poquito de Miracle Mike para conocer cuál es esa iniciativa, que yo creo que ese es el mensaje principal de lo que estamos platicando el día de hoy. Independientemente de que el mensaje principal eres tú como ser humano. Muchas gracias. Mis respetos, muchas gracias. A ver, y yo quisiera empezar por ahí.
Ahorita mencionas esta parte de una agencia exitosa, una agencia grande, que maneja grandes marcas, etcétera, etcétera. Sin embargo, si bien estoy muy agradecido por toda esa trayectoria y estoy satisfecho hasta cierto punto de haber conseguido eso, en realidad yo te diría que al día de hoy mi enfoque ha cambiado dramáticamente. Es decir, independientemente que mantengo la agencia, sigo trabajando con marcas importantes y me encanta hacerlo. Claro. Llegó un punto en mi vida, hace poco tiempo, el tiempo que lleva el proyecto, que es más o menos año y medio, Okay. en el que empecé a pensar en un tema más de trascendencia, ¿no? Okay. De cómo, y lo platicábamos antes de entrar al aire, ¿no? De lo que a ti te importa también este espacio, etcétera, ¿no? Que finalmente la mejor forma de trascender no tiene que ver con los aplausos, no tiene que ver con los premios, tiene que ver con poder impactar positivamente a una persona. Sí, claro. ¿No? Siempre ha habido este discurso romántico, ¿no? De ayuda a una persona y ya ayudaste al mundo, etcétera, etcétera, pero aquí me parece que se volvió algo sumamente realista y sumamente tangible. En general, cualquier tema de educación, tú tocas a un individuo y ya te puedes sentir particularmente satisfecho, porque ese individuo va a ser una mejor persona a partir de que mejora en algo a partir de lo que tú le enseñaste, ¿no? En este caso, y tú lo dijiste hace rato cuando mencionaste la palabra exponencial, tú estás ayudando a una persona a que ayude a muchas otras personas. Porque si mis alumnos, ya entrando en materia de este proyecto, son influencers o pretenden serlo, lo lógico es que tengan una audiencia importante. Y no importa que sean 10 personas o 10 millones. El tema es que todo lo que yo inculque en esa persona, en términos de valores, de ética, de profesionalismo, de saber dirigir correctamente un mensaje, etcétera, etcétera, va a ser exponencial, porque van a impactar a todos sus públicos. Claro. Y parte de la prerrogativa en la que está basada este proyecto tiene que ver con generar valor. Y ahorita te platico la historia del pollo. Okay. Pero, no te preocupes, tú síguele, va muy ligada con esto. Voy muy emocionado, estoy muy emocionado. Va muy ligada con esto. A ver, cuando tú escuchas al día de hoy, y aquí hablo en general al público, creo que todos cuando escuchamos hoy el término influencer, automáticamente pensamos en cualquier cantidad de cosas que van más ligadas a la celebridad, a la popularidad, a la equivocada percepción de ya no voy a trabajar y voy a ganar mucho dinero. Tenemos un concepto muy equivocado, porque el término influencer es un término que se ha manoseado mucho y que ha generado cualquier cantidad de debate. Es un término ya, te diría yo, hasta conflictivo en algunos casos por lo que genera. Pero siendo muy estrictos, un influencer es una persona que sabe de algo. Sí. Y al saber de algo, te genera cierta credibilidad, de tal forma que tú lo sigues y tú le crees. Ajá. ¿No? Y tiene algún tipo de conversión a partir de lo que cree en ti. ¿Correcto? Correcto. Y pongamos un ejemplo muy bobo. Yo soy experto en café, ¿no? Me encanta el café desde que era adolescente. A partir de eso he estado averiguando del tema, te estoy inventando. Sí, sí, sí. Y eventualmente mis amigos, digamos, se acercan a mí cada día que quieren saber algo de café, porque saben que yo sé de café. Ya absorbiste una experiencia. Es correcto. ¿No? Y esto se basa en algo bien básico, Carlos, que nadie es experto en todo y todos podemos ser expertos en algo. Y eso es la base del progreso de la sociedad y las comunidades. Si tú sabes de algo y yo puedo aprender de ti, pues ya me diste un valor. Si yo sé de otra cosa y a alguien más le sirve, ya generé valor. Generaste un valor y así es una cadena de valores. Es una cadenita. Que esa cadenita en tiempos pasados pues era muy limitada. Porque entonces si yo sabía de algo, pues a lo mejor mi círculo inmediato, mis amigos, mi familia, mis cuates de la chamba, mis colegas, etcétera, pues los iba a poder dar. ¿No? Saber de un restaurante, saber de comida, de nutrición, de ejercicio. Con toda la información en la mano. Pero hoy con información, pero sobre todo con la difusión que le puedes dar. Minutos. Es minutos y a una cantidad importantísima de gente. Sí, sí. Y eso me parece que estamos apenas en el paso cero de poderlo capitalizar como sociedad y como seres humanos. Totalmente de acuerdo contigo. Yo que estoy en la industria de las telecomunicaciones, cada día veo celulares, en caso específico celulares, tablets, mucho más avanzadas. O sea, estamos en pañales. Sí, 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 esto apenas empieza. Y cuando yo le digo a la gente que estamos en pañales, o sea, imagínate aquello, bueno, porque ya existen, ¿no? Que te vas a poner un pupilente y en el pupilente vas a poder manejar tu correo electrónico, ¿no? Por ejemplo. O estar viendo las cosas o mensajes, dices, a ver, ¿qué es lo que falta? ¿Hacia dónde va? Entonces, yo creo que el tema de llevar ese valor, como tú lo llevas, cadena de valor, de uno al otro, y empezarlo a sumar en tu proyecto, es maravilloso.
¿Y sabes por qué, Carlos? Porque otro concepto asociado y no tan acertado a todo este tema, justamente se va a la tecnología. Sí. Y la tecnología hay que verla como una herramienta, nunca Sí. como un fin. Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa Es con una esto? herramienta. Hoy tenemos una herramienta valiosísima que desafortunadamente en muchos casos está yendo a la parte del ocio o a la parte del ego. Sí. Me parece que son las dos grandes trampas que tenemos hoy enfrente. Serán los dos grandes vicios, claro. Sí, claro, nuestros enemigos. Si nosotros los hacemos a un lado y encontramos esta herramienta como una vía para poder compartir valor, la historia cambia dramáticamente. Totalmente de acuerdo. Porque al día de hoy tenemos la capacidad de construirnos nosotros como individuos a partir de una expertise en determinado tema. Y no importa que no sea un tema tan trascendente ni tan profundo. Estamos hablando de, a lo mejor te gustan las motos, o a lo mejor le sabes al alpinismo, o tal vez sí tengas un tema profundísimo de desarrollo humano muy, muy cañón, y que al día de hoy quizás está quedando solamente en escribir un libro, que no lo minimizo, por supuesto, en dar una charla, pero tienes este otro camino que dices, ok, ¿qué pasa si esto lo empiezo a platicar todos los días a mis públicos van creciendo, y cada día voy ayudando a más personas en ese tema que yo lo traigo aquí? Es la Exponencialidad que estábamos efectivamente. platicando hace rato. Es correcto. Entonces, a ver, de dónde parte este proyecto y regresando al punto de origen de qué significa nuestro nombre y para qué queremos existir. El nombre, y lo pueden buscar por ahí en las redes, que se llama Miracle Mike, es el nombre que le dieron al pollo sin cabeza. Okay. Seguramente has escuchado el clásico dicho de la tía que dice, es que estos niños andan como pollos sin cabeza, ¿no? Sin rumbo fijo, y van por todos lados, y no sabes ni para Y los dónde que hemos van, visto ¿no? pollos sin cabeza Y te das cuenta, ¿no? Efectivamente, ¿no? Un pollo sin cabeza, pues si sigue moviendo, va para todos lados, pero como no ve, no oye, no nada, pues no sabe ni para dónde va. Y choca con todo. Y choca con todo. Esta historia es verídica, o por lo menos está documentada como tal, que un granjero le corta la cabeza a su pollo y sobrevive durante 18 meses sin cabeza. Y le apodan por eso Miracle Mike, porque es algo milagroso. Okay. Se hace todo un fenómeno mediático en aquella época, sale en la portada de Time, en la portada de Life, y el dueño del pollo se vuelve rico, porque lo va presentando en diferentes foros, cual acto circense, y la gente le empieza a pagar, expos. Cobra un valor el pollo de no sé cuántos miles de dólares, el tipo se forra, y en cuestión de 18 meses se acaba la fiesta, ¿no? Mientras esto ocurre, Efímero totalmente empiezan el a negocio. pasar cualquier cantidad de copias alrededor que dicen, no, oye, pues está buenísimo, voy a intentarlo, y pues no pasaba nada, se moría el pollo, ¿no? Hay una explicación que les recomiendo a ustedes y a ti también que no la investiguen porque es bastante asquerosa de por qué sobrevivió el pollo. No vale la pena verla, es más anecdótico, pero el tema es que a nosotros nos pareció muy simpático unir esta analogía de lo que hoy nos está tocando vivir. Y estoy totalmente de acuerdo. Porque el mundo de los influencers, vaya, no por atacarlos a ellos, porque hay gente que está haciendo muy bien las cosas. Sí, hay gente con mucho talento. En la gran mayoría hay una franja intermedia que simplemente por desconocimiento, por falta de herramientas y porque esto apenas está empezando, pues van como pollos sin cabeza. Y entonces creen que la idea de ser influencer es grabarse con un celular y subir boberas para que la gente lo siga, sin ningún rumbo fijo, sin decir, ok, yo quiero hacer esto y quiero aprovechar esta herramienta para lograrlo. No, es simplemente, pues yo quiero ser youtuber, o yo quiero ser influencer, o yo quiero ser instagramer, o lo que se llame. Y van como pollos sin cabeza. Ay, pues hoy yo voy a hablar de viajes, y mañana hablo de belleza, y pasado hablo de lo que me preparé del desayuno. Y eso no Pero es ser no un sobre influencer. una línea específica, No hay una no línea sobre editorial. un valor específico, no hay editorial. Efectivamente. Inclusive, no saben hablar, Así es. no saben de ortografía los que escriben, y se Correcto. vuelve un tema complicado, Sí. ¿no? Porque las Y- tildes cuentan. Por supuesto. Yo soy a favor completamente de eso. Pero, sobre todo, lo interesante de todo esto no es criticar los que lo están haciendo mal, es decir, lo puedes hacer bien. Porque, ¿qué pasa? Ya lo dije, todos podemos ser expertos en algo. Muchas de estas personas pueden tener la intención y no saben cómo resolverlo. Y pueden tener la intención ya sea porque tengan cierta facilidad de utilizar la tecnología, pueden tener también una parte de carisma, de simpatía, de salen bien a cámara, qué sé yo, y no saben cómo capitalizarlo al día de hoy y terminan yéndose por el camino fácil que simplemente es hacer boberas frente al teléfono. A estos amigos los puedes guiar para que encuentren un tema que les funcione, que vaya con su línea, que vaya con su ADN, con lo que buscan en la vida, con su propósito, etcétera, y a partir de ello aprovechen lo que ya saben para encaminarlo correctamente.
Y esto poniendo muy simplista, ya nos meteremos más a detalle en la metodología. Pero tenemos también otro público que probablemente sepa perfectamente lo que quiere, de qué quiere hablar, tiene un valor increíble que compartir, o sea, domina, pero le falta todo lo demás. Le falta la parte tecnológica, le falta la parte de entendimiento de redes, vaya. Y puse los dos extremos, por supuesto considerando que hay muchos en medio, porque finalmente de lo que se trata este programa y en general la razón de existir de esta academia, tiene que ver con fortalecer a estas personas y darles todas las herramientas para que desarrollen las habilidades mediáticas, tecnológicas, técnicas, de personalidad, vaya hasta temas éticos, legales, administrativos. O sea, es un programa muy, muy completo que lo que busca es que tú te conviertas en un influencer profesional. Y que ¿Ok? tengas todas las herramientas a tu disposición. Tengas que todas las las puedas herramientas a tu usar, disposición. que las sepas usar. Efectivamente. ¿No? Porque una cosa es, ahí están, y otra cosa es, La sabes usar. ¿no? Efectivamente. Es como el pintor, Ajá. ¿no? Ahí Así están, es. ahí tienes el lienzo, ahí tienes los pinceles, los óleos, los pasteles, el papel ingres o lo que quieras, pero no es lo mismo de agarrar y, ¿no? Ya utilizarlo correctamente. Utilizarlo correctamente. Y con este rango tan amplio, Carlos, porque también parte del error que cometemos es creer que ser influencer es para cierto perfil de personas. Yo te diría al día de hoy, sin temor a equivocarme, que el influencer, o más bien la herramienta de ser influencer, o la llamamos de mejor líder de opinión en cierto Ok. tema, es una herramienta de la que todo individuo, por lo menos mayor de edad en adelante, debiera aprovechar. ¿Por qué? Si tú eres dueño de tu negocio, vamos a pensar que tienes un restaurante, Ok. ¿no? Y dices, ok, yo sé de gastronomía, yo sé de cocina, pensamos que es el chef además, ¿no? Yo sé preparar platillos estupendamente bien, Sí. etcétera. ¿Cómo por qué te lo vas a quedar solo en tu restaurante? Ya olvídate además de las consecuencias positivas que va a traer el hecho, en cuestión de ventas, el hecho de que tú salgas a cámara. Tú estás obligado de alguna forma como individuo que sabe de ese tema a compartirlo con los demás. De acuerdo. Pero lo mismo pasa si eres un profesionista independiente. Lo mismo pasa si eres el director de un área en una empresa. Lo mismo pasa si tienes una pasión o un hobby que te vuelve loco y que por lo mismo te has vuelto experto en él. Claro. O sea, literalmente cualquier actividad del ser humano que requiere de ciertas horas vuelo, por así llamarlas, y que te vuelves A mí la palabra experto de repente me incomoda, ¿no? Porque creo que experto ya te habla de otro nivel ya muy amplio. Es como el señor, ¿no? Ajá, exacto. Ya, exacto. señor. Sí, sí, sí. Pero de repente puede ser, ok, me está gustando mucho este tema, ya averigüé lo suficiente de él como para podértelo compartir. ¿Por qué? Porque no nos da tiempo ni la vida para poder ser expertos en todo, ni saber de todos los temas. Es imposible. Y poniéndolo muy simplista, volviendo al ejemplo del restaurante, seguro tú tienes a un amigo, o a lo mejor tú lo eres, a quien le preguntas a qué restaurante ir. Sí, claro. Todos tenemos ese amigo que dices, a ver, este cuate José Luis siempre me recomienda buenos restaurantes. O San Google, ¿no? Por ejemplo. Que ya te pones a ver todas las críticas. Y claro, demás, pues, claro. Es una manera también de dar. Me gusta mucho tu ejemplo, Carlos, porque ¿qué pasa? Justamente estás uniendo los dos mundos. Tú dijiste ahorita San Google, yo te dije de José Luis. Hoy José Luis con San Google es el influencer. Claro. Porque de eso se trata justo. O sea, olvidémonos de los Juan Pazuritas del mundo, de los polinesios. Esos están en otras ligas y están más cercanos al mundo del entretenimiento que al mundo del líder de opinión. O sea, desde ahí claro. dejemos claras las cosas. Pero hoy todos tenemos a un José Luis en nuestras vidas que dándole las herramientas adecuadas se convierten en un influencer en su tema. Y entonces y se dan el lujo, o más bien nos dan el lujo de saber. Claro, porque estás uniendo dos mundos que antes nunca habían estado juntos, que es la cercanía y la masividad. Ok. Normalmente José Luis es tu cuate, al que tú conoces, que vive a 2 cuadras de tu casa. Es Bon Vivant. Claro, es Bon Vivant y su círculo de influencia a lo mejor es de 70 personas, que son sus amigos, sus vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado tienes a George Clooney, que vende Nespresso, ¿no? Son dos mundos completamente apartados porque George Clooney no es tu amigo, ni lo ves como tu amigo y está muy lejos de tu estilo de vida, ¿no? Es correcto. Entonces, sabes perfectamente que es un cuate al que le pagaron para que vendiera una cafetera. Y tienes a José Luis. Cuando José Luis toma el micrófono y la cámara, se acerca a George Clooney en cuanto a esta figura mediática con acceso a cierto volumen de personas, pero ¿qué crees? Que es cercano.
Porque aunque no sea tu amigo José Luis, Lo sientes, lo parte sientes de- cercano, es tu cuate por el tipo de medios que utiliza, por cómo se comporta, El vocabulario, porque el claro, video, porque todo. no es una figura, no es una celebridad. Y entonces, ¿qué crees? Le crees. Dices, Claro. este cuate, sí Le voy a ir al sabe. restaurante, o voy a comprar el vino que me recomendó, o voy a ir al viaje que dijo que estaba muy bueno, comprar lo que sea. Va a Sí, convertir en ti algo. Y te vas dando le vas dando vueltas a las cosas, ¿no? Es correcto. Ok, y entonces, tú juntas estas dos partes Ujú. y agarras a José Luis y le dices, a ver, José Luis, tú estás muy tepaneco para hacer A, B y C. Sí, Y lo empiezas a pulir. claro. ¿Cómo es esa transición? O sea, ¿cómo es esa magia? Me encanta el tema, porque te lo juro que yo estoy pensando ir a Miracle Mike. No, hacer bienvenido. Bienvenido. mis estudios ahí, porque pues, la verdad es que creo yo que tener un programa no es fácil, Ujú. sin conocimiento. Haberme subido a páginas, como te decía, tengo 4 páginas, Sí, que sí, dices, sí. o sea, también no está fácil administrarlas, más las tonterías que le aviento al presidente y todo lo demás, pero eso es otro tema. No, a ver, pero ¿y cómo hiciste eso? Pues claro, Empírico, empírico. a punta de golpes. Pero No, es, que, o sea, es que somos una generación empírica. sí. No había computadoras, no había De acuerdo. celulares. Lo más que podías aspirar cuando ya estábamos adolescentones, pues a lo mejor era la Commodore 64, ¿no? Ok, sí. Hoy ni 64 megas te sirven para una foto, Sí, de acuerdo. ¿no? Tú que eres fotógrafo también, Mm. o sea, una buena foto te lleva 1,5 GB. Claro. Entonces, se convierte nosotros somos, yo digo, la generación de la evolución Ujú. sobre la evolución, Ujú. ¿no? Ujú, de acuerdo. Pero para estas personas como José Luis, Ujú. tú lo conviertes en su modo de transmitir. Sí, de acuerdo. Que esa es la parte que tiene más valor, Por supuesto. ¿no? Y que él va a generar más valor para ellos. ¿Cómo va el proyecto? A ver. Arranquemos con el proyecto José Luis, así llamemos, ¿no? Sí, sí. Está José Luis, sabe determinado tema, y nosotros le vamos a ayudar a que no se lo quede. Ese es el punto, ¿no? Me parece que todo ser humano tiene esa necesidad inherente de compartir y de trascender. Entonces este cuate, pues no queremos que se vaya de este mundo sin haber compartido todo lo que sabe. Entonces vente, José Luis, siéntate en un aula, aviéntate por lo menos en el programa principal, porque hay varios productos. El programa principal, que es Professional Influencer Program, Ok. que son 20 módulos de 4 horas cada uno, son 80 horas en total, el equivalente a un diplomado. Está súper bien. Y este compadre, a José Luis, lo vamos a sentar en un aula presencial 100%, donde va a aprender de diferentes profesionales y expertos de cada uno de los temas lo que él requiere para convertirse en un líder de opinión digital. Como te decía hace un rato, esto tiene un rango bastante amplio. No nos confundamos y creamos que esto es una academia de redes sociales. No, claro. No, Por no, supuesto eso que es lo otro tema. tocamos y hay 2 módulos que se especializan en eso. 2 de Pero 20. Para eso también hay profesionales Ya hay- en redes claro, sociales, y claro. están los community managers, y eso es otro tema. Es correcto. Sí tienes que saber de eso, por supuesto, Sí, porque sí, es, sí. digamos que es la Ahí se herramienta ve. de ahorita. Pero más allá de eso tienes que Son las aprender plataformas. temas de conocerte a ti mismo, cómo hablar en público, Sí, el tema de expresión. temas de expresión, temas de ética, de valores. Vaya, tenemos hasta una materia de mindfulness, ¿no? Está padrísimo. Que si bien pareciera un tema de moda simplemente, pero a la hora que analizamos y traemos todo este programa, porque créeme que le hemos metido muchas horas y mucho tiempo a desarrollarlo, nos dimos cuenta que era más que necesario en un mundo tan saturado de información, el que tú, para que seas capaz de enfocarte en tu tema, transmitirlo correctamente y estar bien plantado para hacerlo, sí o sí necesitas un entrenamiento de mindfulness. Y habrá quienes a lo mejor ya sepan algo del tema y con esto lo refuerzan, que eso pasa literalmente en todos los módulos. Y habrá quien no tiene idea y a lo mejor hasta le tenía cierta resistencia a decir eso no es para mí, Ujú. y lo toma y le sirve muchísimo, le funciona. Porque finalmente, si de algo estamos saturados es de mensajes y particularmente en este medio digital, por así decirlo. Claro. Ok. Pero está súper interesante. Y de ahí, en esta primera fase, PIP, ¿no? Sí, Empieza, o sea, ya es, como dices, es como un diplomado, pero ya saben hablar en público y ya tienen muchas herramientas alrededor para no caer, porque pues, sí, influencers,
exitosos, pues puede haber muchos, Ujú. pero los no exitosos fueron N cantidad por cada uno Por de los supuesto. exitosos. Entonces, tú lo que estás haciendo es tratar de profesionalizar a estas personas Ujú. para que realmente tengan las herramientas adecuadas. Yo creo que es una excelente labor, Armando. Y me Muchas gustaría que en un futuro, ahorita seguimos platicando, pero me gustaría que en un futuro trajeras a alguien para que diera una experiencia de Sí. qué es lo que vio, qué le llamó la atención en el tema de la evolución que vio de sí mismo, ¿no? Eso sería increíble. Me encantaría, y yo creo que hay varias personas de las que ya han egresado del entrenamiento que en primer lugar estarían felices de venir a tu programa, pero además, dicho directamente por ellos, pues realmente han salido particularmente satisfechos. Eso está padre. Es una experiencia súper linda, muy, muy linda, porque vas como en esta montaña rusa, ¿no? De emociones, de aprendizaje, de conocer gente, de enfrentarte a ti mismo, de repente de cosas Son que miedos muy fuertes. a ciertas edades, fíjate, la generación del año pasado, porque nosotros arrancamos apenas en octubre, Ujú. y tuvimos 2 generaciones en 2 horarios, y en una de ellas, que son grupos chicos, de máximo 14, 16 personas, en una misma aula, Carlos, teníamos desde los 17 hasta los 65 años. Qué maravilla. Imagínate. Nunca Pues, hubieras imaginado que pudieran convivir No, esa bueno, variedad de nunca. personas, pero a eso le sumas además pues que había un director de un grupo corporativo, estaba una persona dueña de su propio negocio, estaba otra persona que ya llevaba un rato en este tema. Diversidad que da cultura. Ah, no, absolutamente. ¿No? Y Porque todos nutritiva, suman. por Sí, supuesto. claro. Imagínate Qué los padre. debates que se generan ahí, el aprendizaje que tienes, es una locura. Oye, una ¿qué pasa locura. con adolescentes y niños? A ver, es una gran pregunta, Carlos. Justo este año decidimos, porque era algo que no teníamos contemplado, y no teníamos contemplado porque si nosotros mismos estamos hablando de ser profesionales, nosotros somos muy categóricos que de entrada un niño no puede ser influencer. Punto. Aunque haya quienes estén explorando esas partes más dictados por los papás y terminen incurriendo en prácticas nada nobles, para nosotros no hay cabida a eso. O sea, un Ok. niño no puede ser influencer de entrada porque no tiene la edad para tomar ciertas Es decisiones. una responsabilidad muy fuerte estar en una cámara. Bueno, de Y entrada, lo que abres es la boca. las redes sociales, vaya, debes tener por lo menos 13 años, muchas de ellas, para de entrada darte de alta, ¿no? Sí, claro. Y sin embargo hay niños de 8 o 6 que ya están haciendo Sí, cosas. eso es una locura. Pero vaya, sin embargo existe una necesidad, así como en su momento era ser bombero o astronauta, al día de hoy es ser youtuber. Y tú preguntas a niños de 8 o 10 años y levantan la mano, yo voy a ser youtuber de grande. Claro. Por una mala concepción del tema, por lo que gustes y mandes, pero nos dimos cuenta que era una gran oportunidad. ¿De qué? De aprovechar ese interés tan genuino de los niños para llevarlos a una formación que tiene que ver con todo, menos con ser influencer. Totalmente. ¿Ok? ¿Con qué tiene que ver? Y ya con programas que estamos desarrollando, de hecho ya están desarrollados, pero estamos por lanzarlos en estas fechas, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades en términos de contar bien una historia, poder presentar en público, aprender a usar cierta tecnología, conocerse a sí mismos para descubrir su magia. ¿Te acuerdas que hace un rato platicamos de esta edad de oro de los niños? Y justamente es capitalizar eso para llevarlos a que encuentren realmente qué es lo que les gusta, para qué son buenos, etcétera. Y más allá de que encuentren su profesión en este proceso, por lo menos siembras la semillita de que es bien importante para dedicarte a lo que te quieras dedicar, de entrada, saberte observar, ¿no? Pues, esa parte está excelente. Los niños son el futuro de México, son el futuro del mundo, son los que tenemos que dejarles esto mejor y hagamos lo posible por eso. Armando, desgraciadamente el tiempo se acabó, pero hay que repetir, Sí, El día encantado de la que vida. tengas cualquier jueves, esta es tu casa. Muchas gracias. La verdad es que hay mucho por explorar, hay mucho por platicar, y lo más importante de todo, creo que lo que estás haciendo es una gran labor, es un bien llegar a la gente, ¿no? Como decías, es una manera de trascender. Sí. Y la única manera de recuperar tejidos sociales. Es son correcto, ellas. es correcto. Entonces, hermano, bienvenido. Gracias. En tu casa, el día Muchas que gracias, quieras, Carlos. te agradezco enormemente que me hayas El dado agradecido la soy yo. oportunidad de estar aquí en el programa. Y mi hermano, mi admiración y respeto. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco muchísimo. Saludos a todos por allá. Armando Serna,
un excelente, como pueden darse cuenta, ser humano, un gran artista y sobre todo una persona que va a trascender. Muchísimas gracias, esto fue Los Expertos con Asa. Nos vemos la próxima semana. Fíjense. Chao.